A ver, ¿será posible que un solo versículo de la Biblia pueda dar origen a todo un movimiento religioso? Hoy vamos a meternos de lleno en un mensaje profético del Apocalipsis que, hace ya 2 siglos, convenció a miles de personas de que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina, y que, después de una decepción gigantesca, terminó sentando las bases de una fe que sigue muy viva hoy en día. Hay que imaginarse esto. Estamos en el siglo XIX. Para la gente de esa época, este texto no era simplemente un pasaje bíblico más. No. Era un código, un enigma por descifrar. Palabras como gloria y sobre todo juicio resonaron con una urgencia que no se había visto antes. Se trataba de un mensaje, entregado por un ángel, con órdenes que iban a movilizar a miles de personas a cambiarlo todo en sus vidas. Ok, entonces, para descifrar este mensaje, es un poco como armar un rompecabezas. Porque, a ver, en la literatura apocalíptica, las cosas casi nunca son literales. Todo está lleno de símbolos. Así que la clave está ahí, en los símbolos. Y para empezar, tenemos que entender quién es el mensajero. O sea, ¿quién es este ángel en realidad? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la interpretación que le dieron da un giro total. Resulta que el ángel no es un ser celestial con alas, sino un movimiento de personas, un símbolo. Y si lo pensamos bien, tiene cierta lógica, ¿verdad? Porque la misión de predicar el Evangelio, la famosa Gran Comisión, se le encargó a la gente, a los seres humanos. Y esta idea es clave, porque de repente la acción ya no está allá arriba en el cielo, sino aquí mismo, en la tierra. Pero, a ver, si era un movimiento humano el que tenía que llevar el mensaje, ¿cuál era la prisa? ¿Por qué tanta urgencia? Bueno, la respuesta, créanlo o no, estaba en las matemáticas. Sí, en un cálculo basado en una profecía antiquísima del libro de Daniel que para ellos marcaba una fecha, una cita con el destino que no se podía posponer. Y aquí entra en escena nuestro protagonista, William Miller. Ojo, no era un teólogo de seminario, sino un granjero bautista, un estudioso autodidacta. Este hombre, después de pasarse años y años estudiando, llega a una conclusión que lo cambia todo. Estaba convencido de que había descifrado el calendario profético de Dios. Su mensaje fue como una chispa que encendió un fuego enorme. Un movimiento masivo que cruzó todo tipo de barreras religiosas, uniendo a miles de personas que esperaban juntas el fin de la historia. Ahora, ¿cómo llegaron a esa fecha? El cálculo venía de la profecía de Daniel 8:14, que hablaba de 2300 tardes y mañanas. El punto de partida que tomaron fue un decreto para reconstruir Jerusalén, allá por el 457 a.C. A partir de ahí sumaron 2300 años y llegaron a una fecha exacta, el año 1844. Un momento, pero ¿cómo es que 2300 días se transforman en 2300 años? Buena pregunta. Usaron un método de interpretación que se conoce como el principio de día por año. La idea es que en la profecía, un día equivale a un año literal, basándose en textos como el de Ezequiel. Y esto es importante, no se lo inventaron ellos, ¿eh? Este método ya tenía una larga historia. Lo usaban comentaristas judíos, reformadores, hasta Isaac Newton lo aplicó. Entonces, imaginen el escenario. Ya tenían una fecha. La expectativa estaba por las nubes. Estamos hablando de que miles de personas, convencidísimas, vendieron todo. Sus casas, sus granjas, dejaron sus trabajos. Todo para prepararse para lo que creían que iba a ser el evento más grande de la historia de la humanidad. 1844, ese año, no era solo un número en el calendario. Para ellos era todo. La culminación. El final de la profecía bíblica más larga. La tensión, la esperanza se sentían en el aire. En las ciudades, en las granjas, sobre todo en el noreste de Estados Unidos. Todo, absolutamente todo, se resumía en ese momento. Pero la cosa se puso todavía más específica. No era solo el año 1844, se calculó una fecha exacta, el 22 de octubre. Esta fecha la sacaron del antiguo calendario ritual judío, porque creían que coincidía con el día de la expiación, que era, precisamente, un día de juicio. Ese día, familias enteras se juntaron, en sus casas, en los campos, con la mirada en el cielo, esperando escuchar esa trompeta final. Pero el 22 de octubre llegó y se fue. Pasó el 23. Y nada. Silencio absoluto. La desilusión fue, bueno, no hay palabras. Fue devastadora. Una crisis de fe que simplemente hizo añicos al movimiento. Y este momento quedó grabado en la historia con un nombre muy diciente: el Gran Chasco. Claro, después de algo así, la mayoría simplemente abandonó todo. Tiraron la toalla.
Pero un grupo pequeño, un grupito, se negó a pensar que todo fue un error. Y ojo, no era por terquedad. Regresaron a la Biblia, pero con una pregunta muy humilde y muy honesta. A ver, ¿en qué fallamos? ¿Qué fue lo que no vimos? Y la conclusión a la que llegaron fue realmente revolucionaria. Se plantearon, ¿y si la fecha estaba bien, pero el evento estaba mal? ¿Y si nos equivocamos en qué iba a pasar y no en cuándo? Entonces volvieron a la profecía de Daniel y se dieron cuenta de un detalle clave. El texto hablaba de la purificación del santuario, no de la tierra. Y claro, como el santuario en la tierra ya no existía, la única opción que quedaba era que se refiriera al santuario que está en el cielo, del que habla el libro de Hebreos. Y de aquí, de esta relectura, nace la doctrina del juicio investigador. La idea en resumen es que en 1844 no es que empezara el fin del mundo, no. Lo que empezó fue una fase de juicio en el cielo, una especie de revisión de los registros de todos los creyentes antes de la segunda venida. O sea, el juicio sí había comenzado. Justo como decía el ángel, la diferencia es que era en el cielo, no aquí en la tierra. Bueno, con esta nueva forma de ver las cosas, con la idea del juicio en el cielo, de repente, todo el resto del mensaje del ángel cobró un sentido mucho más profundo y más urgente. Vamos a ver de nuevo la última parte del versículo. Y miren esto, porque es clave. La orden final del ángel, la de adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, usa palabras que son prácticamente un calco del cuarto mandamiento, el del sábado. La conexión es imposible de ignorar. Esto no podía ser una coincidencia, tenía que ser una referencia directa, totalmente intencional. Entonces, ¿cuál es el punto central de todo esto? Para este grupo, el mensaje del fin de los tiempos ya no era solo sobre un juicio. Ahora también se trataba de a quién y cómo se adora. Lo interpretaron como un llamado a volver a lo básico, a adorar al Creador en el día que la Biblia dice que Él mismo apartó para recordar la creación, es decir, el sábado, el séptimo día. Y así, fíjense, de las cenizas de lo que fue una decepción tremenda, no solo nació una nueva doctrina, nació todo un movimiento con una identidad muy, pero muy definida. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Cómo es posible que la reinterpretación de una profecía tan antigua, que nació de una crisis de fe tremenda en el siglo XIX, pueda ser hoy el pilar de una iglesia mundial con millones de miembros? Es algo para pensar.